Bueno, aquí estamos otra vez, amantes de la conspiranoia, amantes de lo desconocido, amantes de lo misterioso, criaturas celestes de la creación, en otra emisión de este programa que les intenta llevar y explicar un poco las teorías conspirativas, dosificarlas, explicárselas para que más o menos sea digerible para ustedes, porque muchas de estas teorías son muy locas. A veces nos cuesta entender estas teorías y a veces nos cuesta procesar que sean reales, pero muchas a veces de estas teorías son reales y estas son cosas que están pasando y esto nos permite ver, estudiar, buscar la realidad detrás de la fantasía que nos han pintado, porque la vida es una fantasía, la vida es sueño. Pero hoy no voy a contar lamentablemente algo de fantasía, ni voy a contar, ni les voy a explicar una teoría conspirativa. Lo que pasó fue real. Esto no es una creepypasta, esto no es una historia que estoy inventando. Esto pasó y pasó en Japón en la Segunda Guerra Mundial y este caso de hoy se llama Unidad 731. Esto pasó y esto nos lleva a pensar, a reflexionar exactamente hasta dónde puede llegar la maldad y la perversión del ser humano con sus congéneres, con nuestros semejantes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué detrás de la psiquis de las personas que hacen daño en pro de experimentos o en pro de experimentar o en pro de una guerra? Podemos matar al otro, podemos torturarlo porque se nos justifica porque estamos en una guerra. Es lamentable. Pero esto pasó en los años del 37 al 45 y pasó en Japón. Ya sin más preámbulos vamos a meternos de lleno en la historia de la Unidad 731. El Escuadrón o Unidad 731 fue un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés que llevó a cabo letales experimentos médicos sobre humanos durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa 1937 y 1945 en el marco de la Segunda Guerra Mundial y fue responsable de algunos de los más horribles crímenes de guerra cometidos en la época moderna, oficialmente conocido como el Ejército Imperial Japonés, como el Laboratorio de Investigación Prevención Epidémica del Ministerio Político Kenpetai, que fue inicialmente instaurado como una sección política e ideológica de la Policía Militar Kenpetai y fue formado con la intención de contrarrestar la influencia político ideológica de la Policía Militar Kenpetai. Fue formado, como digo, para contrarrestar la influencia político-ideológica de los enemigos y reforzar el sistema de unidad militar, como se le diga. Esto puede tener muchos nombres que nos intenten como que dosificar qué es esto, pero simplemente era una unidad de tortura donde se torturaban a mujeres, hombres, niños, mujeres embarazadas, no le importaba, ancianos, que eran como especie de esclavos o prisioneros de guerra, por decirlo así. Con esta justificación de la guerra da para todo. Puedes matar, torturar y dices, todo se justifica con que estás en guerra. El escuadrón fue camuflado como un módulo de purificación de agua situado en el distrito de Pingfan. Ahí había estaba como que el edificio donde se hacían todo este tipo de cuestiones. Al noreste de la ciudad de China de Harbin, parte del gobierno títere de Manchukuo. Operó a través de la propaganda política japonesa y como emblema ideológico de la rama política del ejército llamada Partido Bélico. En la primera fase de esta sección actuó contra de la propaganda comunista, pero extendió sus responsables a otras direcciones, tanto en Japón como en el extranjero.
se buscaba investigar el sabotaje político e infiltración de las líneas enemigas. También ha sido ligado con la policía militar de Manchukuo, el servicio de inteligencia de Manchú, o la policía de Manchú ordinaria, o comités manchúes de partidos nacionalistas manchúes regionales y el destacamento de servicio secreto de japonés de Manchukuo. O sea, todas estas organizaciones estuvieron involucradas en estos asesinatos, en este genocidio que se llamó Unidad 731 y que tristemente ahorita hay películas sobre esto, hay libros y bueno, no es para menos porque se van a enterar de qué tipo de tortura se hacían. Hasta 10.000 personas, tanto civiles como militares de origen chino, coreano, mongol y ruso, fueron objeto de la experimentación dirigida por el Escuadrón 731, algunos prisioneros de guerra estadounidenses y europeos. Como se sabe, estaban ellos experimentando con el uso de armas biológicas desarrolladas por el programa de armamento bioquímico del Escuadrón 731, que resultó en decenas de muertes en China, posiblemente hasta 200.000 víctimas, según algunos cálculos que se les hacían unas torturas demasiado inhumanas. Tienen que ver, se las voy a describir un poco levemente, pero no quiero ahondar. Si que ustedes quieren ver fotos, porque YouTube no dejaría ver este tipo de fotos, vayan, pongan solo Escuadrón 731 en el buscador y conseguirán fotos de esta masacre, de lo que se hacía. El Escuadrón 731 fue uno de los muchos destacamentos usados por las Fuerzas Armadas japonesas para investigación sobre agentes biológicos para la guerra y otras unidades tácticas y administrativas. Fueron el Escuadrón 516, el Escuadrón 543, el Escuadrón 773, el Escuadrón 100, el Escuadrón 1644. Y bueno, para ustedes contar de otros escuadrones que simplemente estuvieron puestos ahí para torturar, para ser víctimas del sadismo. Muchos de los científicos implicados en el Escuadrón 731 continuaron con sus prominentes carreras en política, educación, negocios, medicina. Algunos fueron arrestados por las fuerzas soviéticas y procesados en los juicios sobre crímenes de guerra de Jabararós. Otros que se rindieron, los estadounidenses, recibieron amnistía a cambio de acceso a la información que habían recopilado, porque ellos hacían estas torturas. Simplemente estos científicos torturaban gente y ellos hacían anotaciones, y entonces los estadounidenses, para intercambiar información, simplemente perdonaron a muchos de estos científicos y ellos a cambio le dieron la información que habían recuperado a cuenta de estos experimentos que eran terribles. Debido a la brutalidad de las acciones del Escuadrón 731, han sido denunciadas hoy en día por las Naciones Unidas como crímenes de guerra. Bueno, ya a estas alturas no creo que ninguno de esos científicos existan, pero se vivieron para torturar a miles de personas inocentes que eran esclavos, vamos a decirlo así. En 1932, el teniente general Shiro Ishii fue puesto al mando del laboratorio de investigación del ejército sobre prevención epidémica. Él y sus hombres construyeron el campo de prisioneros Sonma, cuyo edificio principal fue conocido a nivel local como Fortaleza Sonma. Una prisión experimental ubicada en el poblado de Ben Ino, a 100 kilómetros al sur de Harbin. Las vías ferroviarias manchúes fueron colocadas para el transporte de material y equipamiento. Ishii organizó al grupo secreto de investigación Unidad Togo, o conocido como Unidad Togo, para coordinación de estudios químicos y bioquímicos. Una fuga de reos en 1934 y una explosión en 1935 obligaron a Ishii a suspender las operaciones de la fortaleza.
Posteriormente, Ishii se trasladó a Pinfang, aproximadamente 24 kilómetros al sur de Harbin, para instalar un complejo nuevo de mayores dimensiones. Más tarde, la unidad fue incorporada al ejército Guangdong como el Departamento de Prevención Epidémica, pero fue dividida simultáneamente en unidad Ishii y unidad Wakamatsu. A partir de 1941, todas las unidades fueron conocidas colectivamente como el Escuadrón 731. Bueno, ya habla un poco de las divisiones, porque habían diferentes divisiones de este escuadrón. Estaba la división 1, que efectuaba investigaciones sobre pestes bubónicas, cólera, carbunco y tuberculosis. Empleando seres humanos para tal fin, se construyó una prisión con capacidad para 300 o 400 prisioneros. División 2, que ocupaba de probar las armas biológicas, centrándose en el diseño y manufactura de los aparatos. O sea, ellos probaban armas biológicas con humanos, a ver si les habían salido bien, si estaban correctamente elaboradas. Y está la División 3, que se ocupaba de producir proyectiles cargados con agentes patógenos. Y están acantonados en Harbin. Bueno, como ustedes ven, División 4 producía diversos materiales para los experimentos. División 5 entrenaba nuevos integrantes del personal, o sea, entrenaban nuevos torturadores. División 6, unidad de pertrechos. Unidad 7, médica, y unidad administrativa. Unidad médica porque también, entre paréntesis, haciendo una acotación, muchos de estas personas eran operadas sin anestesia, se abrían y me imagino que en algún momento las revivían para luego matarlas de nuevo o infectarlas con virus. Luego veían cómo iba evolucionando su enfermedad. A veces unas cosas eran tan atroces como que les quitaban órganos y las colocaban en otras partes del cuerpo. O sea, te quitaban una pierna y te la ponían en una espalda, por decirte algo, y así te iban experimentando todo tipo de torturas, operaciones sin anestesia, sin ningún tipo de cuidado, no les importaba nada. Mujeres embarazadas también eran utilizadas para esto. Se hacían experimentos de los más tétricos. Historias rocambolescas salieron de aquí, de esta unidad 731. Fueron realizados estas operaciones sin el uso de anestésicos sobre los brazos y piernas de las víctimas, porque se creía que podrían influir en los resultados, que era innecesario porque los individuos se encontraban atados. O sea, imagínense la tortura que vivía esta gente, que era atada y era operada en carne viva, por decirlo así, porque ellos le consideraban innecesario, porque estos anestésicos podían influir en la respuesta que tuvieran sus exámenes, podían de alguna manera que podían cambiar los resultados si ellos les ponían anestesia, y como ellos no lo veían, no sé, como humanos. Esta raza de psicópatas hacían todo tipo de atrocidades con estas personas. Es lo que se hace ahorita en los laboratorios con ratones o con animales, se hacía antes con personas. Bueno, los prisioneros de guerra fueron sometidos a bisección, o sea, disección, aun cuando estaban vivos. Como ya les he venido diciendo, las disecciones fueron realizadas a prisioneros infectados con diversas enfermedades. Los científicos llevaron a cabo cirugía invasiva en los cautivos, eliminando órganos para estudiar los efectos de la enfermedad sobre el cuerpo humano. Estas fueron practicadas mientras los pacientes estaban vivos, porque se creía que el proceso de descomposición afectaría los resultados. O sea, si a ellos les daba la gana de abrirte la cabeza y sacarte el cerebro, lo hacían sin ningún tipo de escrúpulos. Lo hacían porque sí, porque ellos querían ver qué pasaba si se le quitaba a un humano la cabeza. De repente los ponían a saltar a ver si ellos reaccionaban de alguna manera. Entre los presos infectados y biseccionados se encontraban hombres, mujeres y niños lactantes. ¡Qué atrocidad! Las vivisecciones fueron también perpetradas en mujeres embarazadas, algunas veces embarazadas por los mismos doctores, y los fetos eran extraídos. O sea, estas mujeres
en pocas palabras, eran violadas por los mismos tipos, o sea, estos tipos psicópatas podían hacer lo que quisieran con la gente que estaba ahí, podían quitarles un órgano, violarlos, infectarlos, y ellos simplemente estaban experimentando, estaban haciendo su trabajo según ellos. Las extremidades de los prisioneros eran amputadas con el fin de estudiar la pérdida de sangre. Si querían te amputaban un brazo, ellos se ponían a observar fríamente a ver cómo reaccionaba la persona. Estos miembros quitados fueron algunas veces vueltos a unir del lado contrario del cuerpo. Otras veces las extremidades de los prisioneros eran congeladas, amputadas, y mientras otros miembros eran congelados y después descongelados para analizar los efectos de la gangrena y la putrefacción resultantes sin tratamiento. A algunos prisioneros se les extrajo quirúrgicamente el estómago y se les ligó el esófago a los intestinos. Bueno, esto me deja sin palabras. ¿Hasta dónde llega la capacidad de sadismo del ser humano? ¿Hasta dónde estas guerras justifican este tipo de actitudes? Como estoy en guerra, yo agarro prisioneros y me pongo simplemente a investigar y ya, estoy bien. Y otro gobierno para comprarme la información. Una vez que termine la guerra, yo no soy enjuiciado, simplemente me compran la información, me perdonan y ya se acabó todo y soy un científico conocido, reconocido y vivo mi vida feliz. A algunos prisioneros se les extrajo quirúrgicamente el estómago y se les ligó el esófago a los intestinos, partes del cerebro, pulmones, hígado fueron extirpadas de algunos prisioneros. Usaron blancos humanos para probar granadas, o sea, tiraban simplemente a un grupo de personas, me imagino, una granada para ver si había funcionado bien, si estaba bien confeccionada. Se pusieron a pruebas lanzallamas sobre humanos. Las personas fueron atadas a postes y usadas como blancos para probar bombas de gérmenes y armas químicas y bombas convencionales, un poco como lo que está pasando ahorita con el COVID-19, que simplemente fue algo que se lanzó, que fue usado para ver qué efecto causaban las personas, y gracias a eso muchas personas están muriendo. Los prisioneros eran inyectados con sueros contaminados con agentes patógenos aparentando ser vacunas para estudiar efectos. Para investigar las repercusiones de las enfermedades de transmisión sexual sin tratamiento, los prisioneros masculinos y femeninos fueron deliberadamente infectados con sífilis y gonorrea vía estupro, siendo después estudiados. Los presos eran infestados con pulgas transmisoras de la peste bubónica para analizar la vialidad o la viabilidad de una guerra biológica, que es lo que está pasando ahorita. Palabras más, palabras menos, lo que está pasando ahorita, una guerra biológica que a uno de estos grandes cerebros de gente privilegiada se le ocurrió lanzar porque quiere experimentar a ver qué pasa, cómo puedo influir, cómo puedo yo gobernar así al ser humano. Bueno, parásitos, ropa infectada y provisiones contaminadas fueron lanzados dentro de las bombas sobre varios objetivos. Los resultados de epidemias de cólera, carbunco y peste bubónica fueron responsables de haber matado alrededor de 400.000 chinos. El escuadrón 731 y sus unidades afiliadas, el escuadrón 1644 y el escuadrón 100 sobrepasaron la fase de prueba de armas biológicas y llevaron a cabo ataques biológicos en contra del pueblo chino. O sea, tuvo sus resultados. Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, pulgas infectadas de peste fueron criadas en las instalaciones de laboratorio del Escuadrón 731 y el 1644, siendo diseminadas por aviones sobre localidades chinas habitadas, tal como la ciudad costera de Ningbo en 1940 y la ciudad de Changde en 1941. O sea, ellos criaban pulgas, por decirlo así, infectadas, y después las lanzaban en estas localidades y se formaban epidemias que, bueno, mataban a gran parte de la mayoría de la población. De ahí resultó la peste bubónica, que mató a miles
y millones de chinos. Algunos prisioneros fueron colgados cabeza abajo para observar cuánto tiempo tardarían en asfixiarse. A otros les fue infectado el aire en las arterias, les fue inyectado aire en las arterias para determinar el tiempo que tardaban en mostrar los síntomas iniciales de una embolia. Algunos cautivos se les inyectó orina de caballo dentro de sus riñones. O sea, el sadismo de estos dementes era increíble. Otros fueron privados de alimentos, agua y sueño para precisar duración de tiempo hasta la muerte. Y otros presos fueron situados dentro de cámaras de vacío hasta que morían. Otros presos fueron situados dentro de cámaras de vacío hasta que morían, como dije. Otros tantos fueron expuestos a temperaturas extremas, desarrollando congelamiento, siendo analizado cuánto duraba el cuerpo humano sobreviviendo a tal tortura, además de determinar los efectos de putrefacción, la gangrena sobre la carne humana. Algunos experimentos fueron realizados para definir la relación entre la temperatura, las quemaduras y la supervivencia humana. O sea, ellos veían si yo quemaba a alguien cuánto tiempo, si yo no lo trataba, cuánto tiempo tardaba en morir y cuánto, según el grado de quemadura que tuviera, cuánto tiempo tardaba. Si entre más quemado y más grados tenía, moría más rápido. Todas estas cuestiones. Algunos experimentos fueron realizados para definir la relación entre la temperatura, quemadura, supervivencia humana. Otros cuantos prisioneros fueron puestos dentro de centrifugadoras, haciéndolos girar hasta morir. Unos cuantos prisioneros fueron inyectados con sangre animal para estudiar los efectos de tal acción. Algunos cautivos fueron irradiados con dosis letales de rayos X. Cámaras de gases también fueron probadas con armas químicas, usando siempre personas. Fueron inyectadas burbujas de aire en el flujo sanguíneo de otros prisioneros para simular una apoplejía. También se inyectó agua de mar en otros tantos cautivos para determinar qué pasaba, si podría servir como sustituto de la solución salina. A las madres con bebés, y oigan esto, que esto es como que lo más sádico que se le puede ocurrir a una persona, las metían en un tanque que llenaban de agua y observaban el comportamiento de la madre, que al principio sostenía al bebé a lo más alto, pero luego terminaba pisándolo para no ahogarse ella misma. Bueno, estos científicos, si se puede llamar así, estuvieron hasta casi que al final de la guerra, el año 45, desarrollando todo este tipo de experimentos, bombas de bacilos, bombas de pulgas, también, como les viene, para impartir la peste bubónica. Y algunas de estas bombas fueron diseñadas con cuerpos de cerámica, de porcelana, una idea propuesta en 1938. Estas bombas posibilitaban a los soldados japoneses lanzar ataques biológicos contaminando los cultivos, embalses, manantiales y otras áreas de carbón, pulgas infectadas de peste, tifoidea, disentería, cólera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, contaminando y destruyendo todo lo que tenían a su paso. Como sabe, esto duró hasta 1945, luego terminó la guerra, ya no operaron más, vinieron los juicios, muchos se salvaron, Estados Unidos compró información a estas personas, querían las anotaciones, perdonaron a estos psicópatas y bueno, no tengo palabras para describir esto, hasta qué punto puede llegar el ser humano en maldad y psicopatía y salirse con la suya. Y bueno, esta gente no irá a juicio nunca, esta gente ya no vivirá. Esperemos que el karma exista. Bueno, no tengo nada más que decir. Esto fue la unidad 731. Nos vemos en otro programa para otra historia. Estaremos compartiendo historias paranormales, estaremos compartiendo conspiranoia, explicándoles más o menos de una manera fácil lo que son estas teorías conspiranoicas. Sin nada más que agregar, me despido, suscríbanse al canal
y activen la campana de notificaciones. Saludos.